Acuérdense de anotarse en el chat nombre, apellido y presente, que ese va a ser el presente de la clase de hoy. Bueno, y recuerden que la clase del jueves, esta vez, va a ser presencial, ¿sí? No sé si ya les comentó el aula Sebastián. ¿Les comentó el aula? No, profe, todavía no. Todavía no. Bueno, por las dudas yo ya se las doy. Es el aula 706. 706. Anótenlo. Son las que están, creo que están adentro de la biblioteca, en las 700. Fíjense, me parece que es así. Sí, creo que sí. ¿Ya pusieron todos el presente en el chat? Pongan todos el presente en el chat. Nombre, apellido y presente, por favor. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema que, bueno, iban a ver con Sebastián, pero está un poco atrasado, así que lo van a ver conmigo. Y van a corregir el jueves el trabajo práctico con Sebastián. ¿Sí? Yo ya les dejé acá, les comparto pantalla. Espera. No va a ser. Aparte, profe, de las preguntas de los capítulos, hay que hacer el trabajo práctico. Sí, el trabajo práctico de oferta, demanda y elasticidad. Ok. ¿Cómo era esto? A ver si ahora sí puedo compartir pantalla. ¿Ven ustedes el aula virtual? Sí. Sí. Bien. Yo les subí al aula virtual la clase de hoy, que va a ser de oferta, demanda y elasticidad, y los capítulos de Vargas Sánchez que corresponden al tema. ¿Sí? Los capítulos del texto que vamos a utilizar, que corresponden al tema, también lo tienen, si quieren, en el bloque. Son 2 capítulos de Hale, Bronner y Turow. Véanlo por el que les convenga más. No es necesario que lo vean por los dos, ¿sí? Y después el trabajo práctico de oferta, demanda y elasticidad. Para la otra clase, para la clase del lunes, me gustaría que lean el trabajo de Martínez, que es bueno, que es mejor, que era lo que nos quedaba pendiente de las clases de cuentas nacionales, y que es un artículo que lo que hace es revisar el sistema de cuentas nacionales, ver qué es lo que calcula bien, qué es lo que calcula mal, qué es lo que no calcula, qué esfuerzos se están haciendo para revisar y tratar de encontrar otros indicadores que calculen mejor, y a su vez, qué se necesita para
determinar el bienestar de una sociedad, que nosotros ya lo estuvimos charlando y lo estuvimos viendo, ¿sí? En la medida en que ustedes completen ese práctico, lo discutan en los foros, yo lo voy a ir revisando en los foros y a su vez le vamos a dedicar un ratito la clase que viene, la clase del lunes, ¿no? ¿Estamos? Sí, profe. Recuerden que la clase la clase del lunes 11 también es presencial. ¿Sí? ¿En el La mismo clase, aula? ¿cómo? Sí, en el mismo aula que estuvimos la vez pasada, que creo que es la... 801 puede ser. 801, sí. Sí, la 801, exacto. ¿Sí? Estamos un poco apretaditos, pero no hay otra. Y vamos tratando de avanzar en esto de hacer una semi y una presencial. ¿Sí? Esa clase vamos a trabajar en la introducción al modelo keynesiano básico, más este artículo, en la medida en que ustedes respondan a las preguntas, ¿no? Lo vamos a revisar juntos. El artículo de Martínez, que es bueno, que es mejor. Fíjense que aquí yo les puse, lo único que agregué en la unidad 2 es este trabajo práctico, y después sí en la unidad 1, porque es introductorio, el tema de oferta, demanda y elasticidad, donde lo más importante es, bueno, la clase de hoy, que está en este PowerPoint también, y si ustedes tienen dudas con lo que leen en el bloque de Gelón Editur sobre oferta, demanda y elasticidad, lo pueden completar con estos artículos de Vargas Sánchez. El trabajo práctico son poquitos ejercicios, así que lo van a poder corregir y revisar con Sebastián este jueves de manera también presencial. ¿Sí? Si no me estoy equivocando, sí, de manera también presencial. O sea que el 7 y el 11 son presenciales, luego el 14 viene un feriado, el 18 es virtual, y el 21 y el 25 son presenciales, porque el 21 es el repaso y el 25 es el primer examen parcial. ¿Sí? Así que piensen que, bueno, tienen los días de Semana Santa para ponerse al día, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Dejo de compartir pantalla y vamos a trabajar el tema de oferta, demanda y elasticidad, que tiene que ver con la teoría de los precios, cómo se determinan los precios dentro de en principio, lo vamos a ver dentro de un mercado de competencia perfecta, pero bueno, de demanda y oferta hablaron muchos economistas antes que los neoclásicos, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer ese acercamiento a estos conceptos que después, en términos de elasticidad por lo menos, se va a profundizar en Economía 2. ¿Sí? A ver, voy a compartirles pantalla con una pizarra y vamos a trabajar juntos estos conceptos. Yo se los voy a dar desde la pizarra. ¿Sí? O sea, los voy a trabajar con ustedes desde la pizarra, pero si ustedes quieren, también yo les subí el PowerPoint correspondiente a la clase de hoy, que trabaja los mismos temas, ¿sí? Es como para que ustedes tengan otro lugar de donde verlo, ¿sí? Pero la clase o el PowerPoint son suficientes para poder entender esto. Por supuesto que en la clase 1 desarrolla más, o desarrolla más algunos temas que lo que se desarrolla en una filmina, pero bueno, eso véanlo ustedes, yo les doy las dos opciones.
Entonces comparto pantalla. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Sí. profe. Bueno. A ver, ¿por qué esto sale así? Disculpen, pero me cambió el... Bueno, cambió la versión de la pantalla, de la pizarra que utilizo, entonces me tengo que situar de nuevo. Bueno, vamos a ver entonces oferta, demanda y elasticidad. Vamos a empezar por la teoría de la demanda. Hay algo que no está bien. No, esperen, porque este no es la pizarra que yo quería. Dejo de compartir. Disculpen, ¿no? Pero a veces cambian las actualizaciones y se producen estos problemas. Comparto pantalla. Esto. Acá, ¿ven los ejes? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno. Pesados que son. Voy a dejar de compartir pantalla. Esperen que voy a entrar a esto. Esperen un minutito que estoy tratando de abrir este programa. Bueno, a ver si ahora sí. ¿Ven lo que pongo? Sí, Sí. profe. Sí. Vamos a ver primero la teoría de la demanda. Y la teoría de la demanda lo que nos dice es que ante un aumento del precio del bien A, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de ese bien? Disminuye. Disminuye. ¿Y por qué disminuye? ¿Por qué disminuye? Porque la gente ahora puede comprar menos. Bueno, entonces, eso es una de las razones que se llama efecto ingreso.
que quiere decir que disminuye el ingreso real. ¿Y qué más? ¿Qué pasa cuando cae la cantidad demandada de ese bien? ¿Qué tratamos de hacer? Buscamos Bajar los productos. precios. Claro, sustituirlo. Entonces el otro efecto es el efecto sustitución. Tratamos de sustituirlo por otro bien que no haya sufrido ese aumento. Por lo tanto, la cantidad demandada de un bien A va a ser función de el precio del bien, el precio de los bienes relacionados, sean sustitutos o complementarios, el nivel de ingreso del individuo, porque estamos pensando aquí que estamos trabajando en un mercado de competencia perfecta, ¿se acuerdan las características de un mercado de competencia perfecta? La primera era la atomicidad. Atomicidad quiere decir que hay tantos oferentes y tantos demandantes y son tan pequeños que ninguno tiene poder de fijación de precios. No existe poder de fijación de precios en un mercado de competencia perfecta. Recuerden que el mercado de competencia perfecta es el modelo que usan los neoclásicos para desarrollar su teoría, pero es un mercado que realmente no existe. Transparencia es la segunda. Transparencia quiere decir que todos conocen los precios y las cantidades de los bienes que pueden consumir en los distintos mercados y por lo tanto no existen costos de información. Repito, no existen costos de información. Luego, la libre entrada y salida al mercado. Que quiere decir que no existen barreras que me impidan entrar o salir de un mercado. Por ejemplo, la patente es una barrera. Yo no puedo entrar al mercado de un bien que tiene una patente porque, bueno, es exclusivamente de producción del dueño de la patente. ¿Sí? Y por último, la homogeneidad de producto. Que es pensar que no hay diversificación de productos como hay en los mercados oligopólicos. Uno va al mercado, al supermercado y va a la góndola de los detergentes y encuentra 10, 20 marcas de detergente que tienen distintos precios porque han sido diferenciados por una, digamos, técnica de marketing, en donde uno tiene olor a rosas francesas, el otro tiene olor a, no sé, vientos del mar, y otro tiene limón, el otro tiene aloe vera, ¿sí? Pero que no hacen a la esencia del producto. Lo que quiere decir homogeneidad de producto es que igual función, igual precio. O sea, si es un detergente, el detergente es homogéneo. Así como el petróleo es homogéneo, el detergente y todos los otros bienes en un mercado de competencia perfecta deberían ser homogéneos. ¿Sí? O sea, no existirían las marcas en última instancia. Repito, no existirían las marcas en última instancia. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entiende lo que digo? Sí.
Sí. Entonces, en última instancia, esta teoría se desarrolla en un mercado de competencia perfecta, por lo cual, digamos, hay un montón de temas que los vamos a ver cuando veamos los mercados imperfectos. En principio, habíamos dicho que la cantidad demandada del bien A era función del precio del mismo bien, del precio de los bienes relacionados, del nivel de ingreso del individuo y del gusto de los consumidores, etcétera, la moda, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner el precio en el eje de las ordenadas, la cantidad en el eje de las abscisas, y vamos a ver que esta relación cómo es, directa o inversa, entre precio y cantidades demandadas. Inversa. Inversa, por lo tanto la pendiente será Negativa. negativa. La pendiente de la curva es negativa, ¿sí? Y esta será nuestra curva de demanda, que nos muestra que de P sub 1 a Q sub 1, que al precio P sub 1 se demanda Q sub 1 y al precio P sub 2 mayor que el precio P sub 1 se va a demandar menos. Nos estamos moviendo a lo largo de la curva desde un punto A un punto B y entonces estamos diciendo que cualquier movimiento del mismo precio del bien va a generar un movimiento sobre la curva. Movimiento sobre la curva de demanda. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, cualquiera de los otros dos, vamos a ponerlo acá, si no molesta. Cualquiera de los otros tres va a generar otro movimiento, que es un movimiento que vamos a llamar movimiento de todo el programa de demanda, de toda la curva de demanda. Nosotros suponemos que al precio P sub 1 se demanda una cantidad Q sub 1, pero por ejemplo cambia el nivel de ingreso, aumenta mi nivel de ingreso y como el Homo economicus siempre consigue mayor utilidad demandando más bienes, va a aumentar la demanda de este bien y nos vamos a correr con todo nuestro proyecto de demanda de manera paralela, porque el precio no cambia, al punto, a este punto, y a su vez a la cantidad Q sub 2. Y aquí vemos cómo este movimiento paralelo que genera toda la curva de demanda, desde D hasta D', el precio no se modifica, pero sí se modifica la cantidad demandada porque este movimiento de Q sub 1 a Q sub 2 se produce por un elemento exógeno a este gráfico, que es el nivel de ingreso en este caso. Lo mismo sucedería con el gusto de los consumidores. Si llega el verano, tenemos calor y queremos tomar helados, entonces seguramente en el verano la curva de demanda de helado de este consumidor va a correrse hacia afuera, hacia la derecha, desde D hasta D'. Cuando llegue el invierno pasará nuevamente hacia adentro y hacia la izquierda y se reducirá. ¿Sí? Con el precio, los precios de los bienes relacionados pueden ser sustitutos o complementarios.
Y aquí vemos que si hablamos de sustitutos, ¿qué bienes son sustitutos entre sí? ¿Qué bienes son sustitutos entre sí? Los que son iguales pero de otra marca. Bueno, Que pero algo, tienen la algo, un misma. poco- algo que tenga que ver con dos bienes que sean diferentes, pero no por la marca solamente. A ver, ¿alguien Que dijo cumplan algo? la misma función, Claro, pero que sean diferentes. sí. ¿Puede ser un auto y una moto? Y no. ¿Vos Un auto manejás? y una camioneta sería, profe, ¿no? Bueno, puede ser. ¿Qué otro? Profe, ¿no podría ser una gaseosa, poner de primera marca y otra de segunda marca? Sí, pero no es tan caro. Bueno, supongamos la carne, hoy la carne está sufriendo unos precios altísimos, la carne vacuna, y quizás la gente eh, en vez de comer carne vacuna, decida comer carne de pollo, por ejemplo. Entonces vamos a poner el bien A es la carne vacuna, y el bien B es la carne de pollo. Lo que decimos es que si incrementa el precio del bien A, cae la cantidad demandada del bien A, con lo cual se incrementa la cantidad demandada del bien B. O sea, al aumentar el precio de la carne vacuna, cae la cantidad demandada de carne vacuna y aumenta la cantidad demandada de carne de pollo. Cuando ante un aumento del precio de un bien aumenta la cantidad demandada de otro bien, decimos que esos bienes son sustitutos. ¿Sí? Sí, sí, porque cumplen la misma función que sería aportar nutrientes, proteínas, pero no es lo mismo. Exactamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Vamos a sí. los Sí, profe, muy claro. complementarios. Y acá hay unos complementarios que son los más comunes, que es el auto y la nafta. Supongamos que A es un auto y B es la nafta. Vamos a hacerlo. Que A es la nafta y que B es el precio de es un auto. Entonces, si aumenta el precio de la nafta, ¿qué va a pasar? Va a caer la cantidad demandada de nafta, pero también va a caer la cantidad demandada de automóviles. Porque yo puedo haber decidido comprarme un auto, pero al ver el costo que implica mantenerlo en términos de la nafta, decido no comprarlo. Entonces, si al aumentar el precio de un bien cae la cantidad demandada del otro bien, esos bienes tienen relación de complementariedad. Ahí podría haber sido patente, seguro. Claro, por ejemplo. ¿Está? Sí, sí. ¿Puedo borrar o quieren copiar? ¿O terminaron de copiar? No sé. Yo terminé, no sé. No, ya terminé. Espero entonces. Por mí borré.
Les doy un minutito para copiar. ¿Ya está? ¿Sí? Por mí sí, profe. Sí, yo sí. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que sería la teoría de la oferta. Acuérdense que los que ofrecen son los empresarios, ¿sí? Entonces, ante un aumento del precio del bien A, ¿qué va a pasar con la cantidad ofrecida del bien A? Disminuye. No. Si el empresario ofrece Aumentar. aumenta el precio de los bienes que ofrece, aumenta, por lo menos el deseo de vender más bienes, ¿sí? Entonces, esto se remite a los mismos, digamos, razones anteriores, y diríamos que la cantidad ofrecida del bien A va a ser función de el precio del mismo bien, de nuevo el precio de los bienes relacionados, y hasta acá está igual que en el caso de la demanda, R chiquita, que es el precio de los insumos, R chiquita, que es el precio de los insumos, y la tecnología o capital. Maquinarias, herramientas, formas de producción, de administración de la producción que van cambiando, etcétera, etcétera. Profe, ¿De qué Entonces, era, profe, bienes? ¿la R qué era? precio de los insumos. ¿Está? Entonces, supongamos que la curva de oferta, ¿qué pendiente va a tener? Para arriba, profe. Creciente. Creciente. Positiva, se dice, sí, positiva. Entonces, al precio P sub 1 se obtiene la cantidad Q sub 1 y a un precio mayor se ofrece una cantidad mayor. ¿Sí? Aumenta uno, aumenta el otro. Entonces esto es la pendiente positiva. Cualquier cambio en el precio del mismo bien va a generar un movimiento, de nuevo, a lo largo de la curva, desde el punto A hasta el punto B, con lo cual son movimientos sobre la curva. Los movimientos sobre la curva se van a ver reflejados siempre que trabajemos con el precio del mismo bien. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No. Bien. Supongamos ahora que
trabajamos con cualquiera de estos otros tres. Cualquiera de estos otros tres va a generar movimiento de todo nuestro programa de oferta, como sucedía con la demanda. Entonces dibujamos la curva de oferta, y a su vez supongamos que aumenta el precio de los insumos. Al aumentar el precio de los insumos, aumenta el costo. Si el precio no cambia, ¿qué va a pasar con la curva de oferta? Va a bajar. Claro, se va a correr hacia adentro de manera paralela. Y al mismo precio se va a ofrecer menos, porque aumentó el precio, el costo de mi costo de producción por el aumento de los insumos. Si, por ejemplo, yo genero una nueva tecnología que incrementa la productividad en la producción del bien, lo que va a pasar es que la curva de oferta se va a correr hacia afuera y hacia la derecha, y al mismo precio voy a estar ofreciendo más. Q3. Entonces, cualquier cambio en estos valores nos va a llevar hacia movimientos de la curva. O del programa de demanda. ¿Se entiende? Profe, Sí, sí. profe, ¿qué marcaba Q3? El pasaje de Q1 a Q3 se da, por ejemplo, cuando hay una mejora tecnológica que permite que yo produzca más eficientemente un bien, o sea, mayor productividad, disminuyen mis costos y por lo tanto aumenta mi margen de ganancia. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien. ¿Disminuyen los costos, profe, y qué más? Aumenta mi margen de ganancias al disminuir los costos. Al mismo precio voy a ofrecer bienes que me cuesta menos producir. Gracias. Bueno, díganme si puedo borrar o quieren que espere un poquito. Por mí sí, profe. Bueno, Profe, espere un poquito. bueno. Listo, profe. Bueno. Me borró el malo.
Bueno, vamos a ver ahora entonces, ya que vimos oferta y demanda, vamos a ver el equilibrio. Este equilibrio siempre pensado en un mercado de competencia perfecta. Y vamos a suponer, vamos a hacer una tablita, donde vamos a poner el precio del bien A, la cantidad demandada del bien A y la cantidad ofrecida del bien A. Supongamos que el Profe, precio... ¿qué dice ahí? Equilibrio. En un mercado de competencia perfecta. Entonces ponemos precio del bien A, 1, 2, 3, 4. Cuanto menor es el precio, mayor va a ser la cantidad demandada, con lo cual acá podemos poner 50, 40, 35, 20. Y acá podemos poner, porque digamos, a menor precio, menor cantidad ofrecida, 10, 25, 35, 45. ¿Sí? Lo que dice la teoría neoclásica es que todos los intercambios se van a realizar recién cuando se encuentre el precio de equilibrio, lo cual es algo que no sucede, pero no sucede nunca, porque hay arbitrajes, uno compra más caro, otro más barato, y puede que en algún momento se llegue a un precio, pero ya ha habido un montón de compras. Pero supongamos que sucediera esto, ¿cuál sería el precio de equilibrio? El 3. El 3 pesos, por ejemplo, sería el precio de equilibrio porque es el que iguala la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. En 3, la cantidad ofrecida del bien A se iguala con la cantidad demandada del bien A. ¿Qué pasa con los bienes, con los precios inferiores? Por ejemplo, en 1, ¿qué pasa con la cantidad demandada y la cantidad ofrecida? Es más grande la cantidad demandada que la ofrecida. Entonces, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Hay un exceso de demanda. Mientras que en un precio mayor que el precio de equilibrio, en 4, por ejemplo, ¿qué sucede? Lo contrario. La cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. O sea que hay un exceso de ¿qué? De oferta. ¿Cómo graficamos esto? Supongamos que acá tenemos el precio y acá la cantidad. Tenemos las curvas de oferta y las curvas de demanda que las podemos graficar. La curva de oferta, la curva de demanda, y un precio en el que ambas curvas tienen el mismo valor y por lo tanto se cortan, que es el precio de equilibrio, que es 3. Y la cantidad de equilibrio, que es 35. 35. Bien. Supongamos que nos colocamos en un precio inferior al precio de equilibrio, supongamos 2. Esto va a generar una cantidad ofrecida y una cantidad demandada en el corte de ambas curvas por el valor del precio. ¿Cuánto va a ser la cantidad demandada al precio de 2? 40. 40. 40, muy bien. ¿Y la cantidad ofrecida? 25. 25. 25. Por lo tanto, el exceso de demanda, ¿de cuánto es? 15.
15. Bien. Entonces, lo que vamos a ver es que todo precio que esté por debajo del precio de equilibrio va a generar un área que vamos a llamar un área de exceso de demanda. Será mayor o menor cuanto más cerca o más lejos esté del precio de equilibrio. Mientras que si tomamos un precio que esté por encima, ¿sí?, del precio de equilibrio, por ejemplo 4, aquí vamos a ver que esto nos va a dar otros valores. Vamos a ver que para la cantidad ofrecida, el precio de 4 es 45. ¿Y cuánto es la cantidad demandada al precio de 4? 20. 20. Por lo tanto, el exceso de oferta, ¿de cuánto es? 25. 25. Muy bien. Entonces, toda este área va a generar un exceso de oferta, todo el área que está por encima de el precio de equilibrio va a generar un exceso de oferta que va a ser, dependiendo de los valores, mayor cuanto más lejos esté del precio de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llega al precio de equilibrio? Y aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se llega al precio de equilibrio? Por ejemplo, si tuviéramos un exceso de oferta, lo que sucedería es que los oferentes, al ver que no pueden vender todas sus mercancías a ese precio, lo van bajando, y en la medida que va bajando ese precio, hay demandantes que no podían consumir a ese precio que ahora van a poder consumir. Y en el caso de la demanda, los demandantes que al precio de 2 se pelean por conseguir ese bien, van a hacer que suban ese precio, y al subir ese precio, los oferentes van a querer ofrecer más. Y ahí se daría lo que a veces llaman como la autorregulación del mercado. Que está en vinculación directa con la ley de Say, que dice que toda oferta crea su propia demanda, por lo tanto todo lo que se produce se vende, y por lo tanto no existen ni excedentes ni faltas en el mercado si estuviéramos hablando, como estamos hablando acá, de un mercado de competencia perfecta, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Sí, profe. ¿Quieren copiar? ¿Alguien quiere copiar o borro? Contéstenme, si alguien necesita copiar, contéstenme que espere, así no borro. Y si no borro, Profe, si quiere ya borre, ya lo. De mi parte copié. bueno.
Vamos a irnos un poco más abajo. Y vamos a ver el concepto de elasticidad. ¿Con qué tiene que ver la elasticidad? Tiene que ver con la sensibilidad que tengan las curvas de oferta y de demanda en relación a los precios. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, nosotros sabemos que ante un aumento del precio de un bien, en general la cantidad demandada va a tender a disminuir. Pero no sabemos cuánto va a disminuir. O sea, no sabemos si va a disminuir lo mismo que aumentó el precio, menos de lo que aumentó el precio o más de lo que aumentó el precio. O sea, si aumenta el precio un 10%, la cantidad demandada disminuye un 10%, un 5%, un 15%. Eso no lo sabemos todavía porque no vimos el concepto de elasticidad. El concepto de elasticidad nos va a hablar de eso, ¿sí? Del grado de sensibilidad que tiene la curva de demanda o de oferta frente a las variaciones de los precios. Vamos a ver varios conceptos de elasticidad. Vamos a empezar por la elasticidad precio de la demanda. Y esta elasticidad precio de la demanda lo que nos dice es, ante un incremento de un 1% en el precio de un bien, en cuánto va a responder en términos proporcionales la cantidad demandada. Ante un aumento de un 1% en el precio de un bien, ¿en qué porcentaje, cuánto en términos proporcionales, va a disminuir la cantidad demandada? Y aquí, con elasticidad precio de la demanda, se nos dan, bueno, la fórmula primero es esta, ¿no? Profe, no se está viendo lo que está escribiendo. Ah, ahora sí. ¿No se ve? Sí, Sí, sí. ahora sí. Sí, se ve. Ah, elasticidad precio de la demanda, siempre con un signo menos adelante, porque si no nos va a dar negativo, es cuánto varía la cantidad en términos proporcionales sobre la variación del precio en términos proporcionales. Y su fórmula de cálculo sería menos delta Q sobre delta P por P sobre Q. Y si la abrimos, es cantidad final menos cantidad inicial sobre precio final menos precio inicial por precio inicial sobre cantidad inicial. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, imagínense, es difícil graficar acá. Un poquito más arriba. Imagínense que tuviéramos acá una curva
de demanda que fuese una recta con esta pendiente. ¿Cuántas elasticidades tiene esa curva? Una, dos, tres, muchas, infinitas. Fíjense la fórmula. Este delta Q sobre delta P es la pendiente, con lo cual la pendiente de una recta va a ser igual siempre. Pero el punto que determina el precio sobre la cantidad va a ser diferente. Por lo tanto, en una recta o en un segmento de una recta siempre hay infinitas elasticidades. Si nos ponemos en este punto, lo que vamos a ver es que la elasticidad precio de la demanda es igual a infinito. Si nos situamos en un punto por el medio, vamos a ver que la elasticidad precio de la demanda es igual a 1. Si nos situamos en un punto en el eje de las ordenadas, vamos a ver que la elasticidad precio de la demanda es igual a 0. Y aquí, en este tramo de la curva, vamos a ver que la elasticidad de la demanda es mayor que 1, y aquí la elasticidad precio de la demanda está entre 0 y 1. Así que siempre vamos a tener en cuenta que la elasticidad de la demanda es siempre puntual, ¿sí? O sea, cada punto de la recta o de la curva tiene una elasticidad determinada. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, esta elasticidad, que es la elasticidad precio de la demanda, determina varios casos. Que la elasticidad precio de la demanda sea mayor que 1, que la elasticidad precio de la demanda esté entre 0 y 1, que la elasticidad precio de la demanda sea igual a 1, que la elasticidad precio de la demanda sea igual a infinito, y que la elasticidad precio de la demanda sea igual a 0. Estos son los 5 casos que, como vimos en el cuadro, en el gráfico anterior, se pueden dar, ¿no? Que sea infinito, que sea mayor que 1, que sea igual a 1, que esté entre 0 y 1 y que sea igual a 0. Que la elasticidad precio de la demanda sea mayor que 1, lo que me dice es que ante un aumento del precio del bien, la cantidad demandada de ese bien va a disminuir más que proporcionalmente. Por ejemplo, aumenta el precio de los CDs en 10% y la cantidad demandada de CDs cae un 15%. A estos se los denomina bienes inelásticos. Y su curva de demanda, en general, tiene una pendiente más bien apaisada, aplanada, porque pequeñas variaciones de precio van a generar grandes variaciones en las cantidades demandadas.
Fíjense lo que aumenta aquí el precio y lo que disminuye la cantidad demandada. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Cuando trabajamos con estos bienes, son bienes que en general no son muy necesarios para la vida, son bienes que yo puedo tener o puedo no tener, por ejemplo, una novela, y bueno, si aumenta mucho quizás no me la compro, pero si estuviera más barato me la compraría. ¿Se entiende lo que digo? Son bienes de los cuales puedo prescindir, pero que me gustaría tener. En cambio, luego tenemos los bienes, inelásticos. Pues acá, borren esto, esos son los elásticos. Corrijan eso, por favor. Ahí el equilibrio lo encontraríamos en 0. No, no hay equilibrio ahí, porque estamos hablando de una sola curva. Con una sola curva no puede haber punto de equilibrio. Para que haya punto de equilibrio tiene que Claro, haber una sí, sí. curva de demanda y una curva de oferta. Y aquí sí vamos a ver los bienes inelásticos. Y los bienes inelásticos son aquellos que ante aumentos del precio, la cantidad demandada cae, pero cae menos que proporcionalmente. Por ejemplo, aumenta el precio del azúcar y un 10%, y la cantidad demandada de azúcar cae un 3%. ¿Por qué? Y bueno, porque son bienes que yo no voy a dejar de comprar aunque aumente su precio. Tienen una curva de demanda inelástica, que en este caso sería Profe, cae la demanda, pero ¿cómo dijo? En un porcentaje. inferior a lo que aumentó la oferta. ¿Sí? Entonces yo tendría que ante variaciones en el precio, las cantidades varían poco. Aumenta el precio del azúcar de P1 a P2 y disminuye la cantidad demandada de azúcar de Q1 a Q2. ¿Se ve? Es el caso O sea contrario. que si el azúcar aumenta el 10%, disminuye poner un 8. La cantidad demandada de azúcar puede disminuir un 3, un 5, menos que el 10% que aumentó el azúcar. ¿Sí? Cuando aumenta, por ejemplo, el precio de la carne en Argentina, aumenta el precio de la carne y la gente hay mucha gente que deja de consumir carne y hay gente que consume menos carne, pero siempre la cantidad demandada cae menos que proporcionalmente con el aumento del precio, porque es un país que está acostumbrado a comer carne vacuna. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿Sí? estoy entendiendo. Bien. Sí, sí. Bueno, esto de elasticidad precio igual a 1, bueno, en realidad no existe un bien específico que ante un aumento del precio del bien de un 30%, la cantidad demandada caiga exactamente un 30%. Esta es la elasticidad unitaria, pero la tenemos que poner porque matemáticamente corresponde. Y puede haber un bien que en algún momento, entre pasar de elástico a inelástico, pueda tener una elasticidad unitaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el precio un 25%, la cantidad demandada va a caer exactamente un 25%. Y la curva de demanda es una curva de 45 grados.
Y en los dos casos siguientes, aquí tendríamos una elasticidad perfectamente inelástica, en el sentido de que perfectamente inelástica es una recta, y lo que nos dice es que en la medida que aumenten los precios, la cantidad demandada no va a variar. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque lo que estamos viendo es un bien que es ultra necesario para, por ejemplo, un remedio específico para la curación o para el tratamiento del cáncer. ¿Sí? Aumenta el precio, pero bueno, la gente lo va a seguir demandando porque es, digamos, una cuestión de vida o muerte el tenerlo o no. ¿Sí? Entonces, en este caso, la curva de demanda es una curva paralela al eje de las ordenadas y por lo tanto es perfectamente inelástica porque no varía ante las variaciones de precio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Y luego tenemos la perfectamente inelástica, perdón, la perfectamente elástica en este caso. Cuya curva sería justamente una recta paralela, pero en este caso al eje de las abscisas. Una curva perfectamente elástica dice que a este precio yo puedo demandar cualquier cantidad y la voy a poder comprar. Y esto se da más bien en el caso de las commodities, que son los bienes que, por ejemplo, los bienes que nosotros exportamos son commodities, ¿sí? Son bienes que nosotros exportamos, pero de los cuales no determinamos el precio. Por ejemplo, el trigo, la soja, el precio de la carne, porque son determinados por los países, por otros, que nosotros no nos importaría, pero yo se los comento, los países que más producen ese bien. Entonces, yo sé que al precio internacional voy a poder demandar la cantidad que quiera de esos bienes porque los voy a poder comprar. Por encima del precio internacional no los voy a demandar porque no me conviene y por debajo no los voy a poder conseguir. ¿Sí? Por eso hablamos de ese tipo de bienes, los perfectamente elásticos. ¿Se entiende esto? Sí, perfecto. Bueno. Profe, Y, sí. ¿podría repetir como la definición de perfectamente elástico? Y un Porque bien prendieron el perfectamente ahorro y no elástico, escuché. sí, un bien perfectamente elástico es aquel bien que sabemos que a un determinado precio podemos demandar las cantidades que querramos y no va a haber problema. ¿Sí? O sea, el precio no varía, pero las cantidades pueden variar conceptualmente lo que quieran. Y aquí, solo para que lo tengan, la elasticidad precio de la oferta de un bien
es simplemente cuánto varía la cantidad ofrecida en términos proporcionales sobre el precio en términos proporcionales, y la fórmula de cálculo es, acá no va el signo menos, porque estamos en la oferta, es delta Q sub 0, Q sub oferta sobre el precio por la cantidad ofrecida sobre el precio. ¿Sí? Elasticidad del precio de la oferta. ¿Se entiende esto? Profe, ¿puede volver a repetir esa parte? La elasticidad del precio de la oferta es muy similar a la elasticidad del precio de la demanda, nada más que no tiene el signo menos y trabaja con las cantidades ofrecidas en vez de con las cantidades demandadas. Por lo tanto, es cuánto varía la cantidad ofrecida en términos proporcionales ante la variación del precio en términos proporcionales. Gracias. ¿Alguien necesita tiempo para copiar o puedo borrar? Yo ya lo copié, profe. ¿Alguien necesita más tiempo? No, Profe, una compañera que escribió en el chat tiene una consulta. Me parece que tenía que ver cuando el producto aumentaba, si tenía que ver con que se comenzaba a buscar los sustitutos. El precio aumentaba. Claro, cuando el precio aumentaba, sí, ahí puede ser que entra lo que es buscar un sustituto. Cuando aumenta el precio de un bien, al caer la demanda de ese bien, sí, se buscan sustitutos. Es uno de los efectos o de las causas de la caída de la cantidad demandada de ese bien, porque una es el efecto ingreso y el otro es el efecto sustitución. Cae el ingreso real por un lado y busco sustitutos por el otro. ¿Está? Vamos a ver entonces otro tipo de elasticidad, que es la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda lo que mide es la variación del precio de un bien en relación a la variación de la cantidad demandada de otro bien. O sea, si el precio de un bien aumenta proporcionalmente una determinada cantidad, ¿en qué proporción va a disminuir el precio de otro bien? Por lo tanto, nos damos cuenta que estamos hablando de precios relacionados, de bienes relacionados, ¿sí? Bienes sustitutos o bienes complementarios, porque lo que nos va a decir la elasticidad cruzada de la demanda es si estos bienes son sustitutos o son complementarios. ¿Repito? Sí, profe. Sí, por favor. Lo que nos dice la elasticidad cruzada de la demanda es, ante aumentos del precio de un bien, cuánto va a variar la cantidad demandada de otro bien. Y nos enfrenta a las relaciones de complementariedad y sustituibilidad entre los bienes. Entonces, la elasticidad precio cruzada de la demanda entre un bien I y un bien J va a ser igual a la variación de la cantidad del bien I sobre la cantidad del bien I, o sea, en términos proporcionales, sobre la variación del precio de J en términos proporcionales. La fórmula de cálculo es delta Q sub I
sobre P sub delta P sub J por P sub J, perdón, sobre Q sub I. Acá, chicos, en elasticidad precio de la oferta, fíjense que hay un error. Es P sobre cantidad ofrecida. Corríjanlo. Profe, ¿qué sería la I y la J? ¿Eh? En la última elasticidad que puso. En esta, Sí. la I es un bien, por ejemplo, ¿qué es eso? Los automóviles, y J es la nafta. ¿Sí? Son dos bienes diferentes, que pueden tener relaciones de sustituibilidad o de complementariedad. En este caso serían complementarios, ¿no? En este caso no sabemos, porque todavía no... Ah, el auto y la nafta, ¿decís? Sí, sí. Sí, sí. Porque, ¿qué pasa? Si ante aumentos del precio de la nafta cae la cantidad demandada de autos, suponemos si I son autos y J nafta, ¿qué pasaría? Si ante aumentos del precio de la nafta cae la cantidad demandada de autos, lo que estamos es ante bienes de tipo complementario. Y si este sube y este baja, este cociente, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Por lo tanto, si el cociente este da negativo, los bienes son complementarios. En cambio, si tuviéramos como I la carne de vaca o la carne de pollo, y como J la carne de vaca, lo que va a pasar es que si aumenta el precio de la carne de vaca, va a aumentar la cantidad demandada de carne de pollo, porque lo va a sustituir. Entonces, ¿cómo va a ser ese cociente? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si ese cociente es positivo, los bienes son sustitutos. ¿Se entiende? Lo que nos sirve entonces esta elasticidad cruzada de la demanda es para ver qué relación existe entre dos bienes. ¿Ya está? Sí. Bueno, y vamos a ver por último elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso lo que me va a decir es cuánto varía la cantidad demandada de un bien ante variaciones proporcionales en el ingreso. Repito, lo que nos va a decir la elasticidad de ingreso
es cuánto varía en términos proporcionales las cantidades demandadas de un bien ante variaciones proporcionales en el ingreso. ¿Sí? Y se mide de esta manera. ¿Sí? Esta es la fórmula de cálculo. Y aquí se nos pueden dar también varias posibilidades. Que la elasticidad de ingreso sea mayor que 0, o sea menor que 0, y dentro de las, si son mayor que 0, que esté entre 0 y 1, o que sea mayor que 1. Que sea mayor que 0 quiere decir que ante aumentos en el ingreso, en términos proporcionales, va a aumentar en términos proporcionales la cantidad demandada del bien. Y esto es lo que, según la concepción de hombre homo económico que tenemos, en un mercado de competencia perfecta, lo que sucedería es que aumentaría en la mayor parte de los bienes, ¿sí? Porque el hombre siempre obtiene más utilidad consumiendo más cantidad de bienes, según esta teoría. Entonces, estos serían bienes superiores. Superiores o normales se los llama, porque en realidad son la mayor parte de los bienes, la mayor cantidad de los bienes que consumimos son bienes superiores o normales, bienes que ante aumentos del ingreso aumenta la cantidad demandada de ese bien. Por ejemplo, la carne, por ejemplo, un auto, por ejemplo, la yerba, por ejemplo. En cambio, los bienes cuya elasticidad ingreso es inferior a 0, quiere decir que ante aumentos del precio, perdón, ante aumentos del ingreso, la cantidad demandada disminuye. ¿Qué casos habría de estos bienes inferiores? ¿Qué les parece? Un bien que aumenta el ingreso y disminuye la cantidad demandada del bien. La nafta. Y no, aumenta el ingreso, la nafta. ¿Por qué va a disminuir la cantidad demandada de nafta si aumenta el ingreso? Ah, me confundí, profe, con el tema de la oferta y la demanda. Profe, podría ser que, no sé, por ejemplo, un paquete de fideos, que en vez de comer carne, cuando el ingreso disminuye, se comen fideos. Claro. Y cuando el Claramente ingreso no te aumenta, gustan los fideos. no, sí me gustan, pero no sabía cómo dar el ejemplo. Sí, lo bueno de lo que dijiste es que nos hace ver que no hay bienes que sean inferiores por naturaleza. Siempre son inferiores en relación a otros bienes. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo decir que la falda sea un bien inferior. ¿Sí? El corte de carne falda. También puede ser en términos de gustos, ¿no?
Pero sin embargo, lo que sí puedo decir es que la falda es un bien inferior en relación a el bife de chorizo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, en general la gente cuando no le alcanza para comprar carnes de corte superior, compra carnes de corte más inferior. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a hablar de un bien en relación a otro cuando hablemos de bienes inferiores. Por ejemplo, yo puedo decir que Priticola es un bien inferior en relación a la Coca-Cola, ¿sí? Pero también puedo decir que si a mí me gusta consumir Priticola, la voy a seguir consumiendo, ¿sí? Pero siempre un bien es inferior en relación a otros bienes, no hay bienes inferiores de por sí, ¿sí? Entonces yo digo, voy a comprarme un Gol en vez de un Mercedes-Benz. ¿Sí? Y bueno, el Gol se transforma en un bien inferior en relación al Mercedes-Benz, ¿sí? Porque si aumenta mi ingreso voy a dejar de consumir autos Volkswagen Gol y voy a consumir Mercedes-Benz. Ahora que nos aumentaron el sueldo a los docentes, estamos todos comprando Mercedes-Benz. Estamos todos cambiando el auto. Es una broma, ¿no? Bueno, ¿se entiende esto de los bienes inferiores? Sí, profe. Bien. Sí. No, mayores a 0. Dentro, por eso, estos dos ya sabemos que son superiores. ¿Sí? Lo que podemos hacer es dar algunas características más, porque entre este bien, además de ser superior, lo vamos a llamar de bienes necesarios. Porque, por ejemplo, aumenta la yerba, perdón, aumenta mi ingreso. Yo no voy a, porque aumentó mi ingreso, voy a comprar 500 kilos de yerba más, ¿sí? Seguramente quizás cambio de marca o compro un poquito más de yerba, ¿sí? O un poquito más de fideos, o un poquito más de carne, o un poquito más de, ¿sí? Qué sé yo, pollo, o un poquito más de pan. ¿Sí? Pero no voy a comprar 5 kilos más de pan por día porque aumentó mi ingreso. ¿Se entiende? Son superiores, pero que ante aumentos del ingreso aumentan menos que proporcionalmente. Estos bienes superiores necesarios son bienes que ante aumentos del ingreso aumenta su consumo, pero menos que proporcionalmente, y en general se lo relaciona con los bienes necesarios, ¿sí? En cambio estos, el compañero decía, claro, también son superiores, van a ser superiores, pero en general están más relacionados con los bienes de lujo. Son bienes que yo antes no tenía y ahora tengo. Por ejemplo, aumenta mi ingreso y me compro una TV de 87 pulgadas. ¿Sí? O aumenta mi ingreso y me compro un traje a medida no sé, en una casa que hagan trajes a medida. O aumenta mi ingreso y me compro no sé, la enciclopedia británica. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre estos dos tipos de bienes? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué dudas hay con todo esto? Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Quedó alguna duda?
Profe, el último que dijo, entonces el aumento de, o sea, de consumo Aumentos. también sería del de lujo, también aumentaría también muy proporcional, tampoco es que aumenta mucho. No, no, aumenta más que proporcionalmente porque antes no tenía nada y ahora empiezo a consumir esos bienes, ¿sí? ¿Qué otra duda? Hola, profe, yo ingresé un poco tarde y me perdí como la primera parte. El Es una texto pena, donde... pero pregúntasela a los compañeros que llegaron temprano. Ah, ok, gracias. ¿Qué otra duda con respecto a esto? Profe, a mí no me había quedado claro la elasticidad unitaria. La elasticidad unitaria de la demanda es que ante aumentos del precio en un 20%, la cantidad demandada de ese bien va a caer exactamente un 20%. O sea, es una elasticidad que hace que el aumento del precio y la caída de la cantidad demandada tengan el mismo valor. Es muy difícil que suceda, ¿sí? Pero bueno, la ponemos porque es una posibilidad matemáticamente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. ¿Qué otra duda? Profe, a mí no me quedó muy claro sobre los bienes elásticos. Sí, los bienes elásticos, siempre hablando de la elasticidad de la demanda, ¿no? Los bienes elásticos son bienes que ante aumentos del precio, la cantidad demandada cae más que proporcionalmente. Por ejemplo, aumentan los CDs, y bueno, dejo de comprar CDs, no tengo necesidad del CD. En cambio, un bien inelástico sería el pan, aumenta el precio del pan, y bueno, yo voy a seguir comprando pan. ¿Se entiende la diferencia? Ahora sí, gracias. ¿Qué más? Bueno, dejo de compartir pantalla. Recuerden entonces que tienen ahora un rato para hacer, para revisar estos ejercicios que les dejé en el aula virtual. En algunos van a tener que aplicar algunos conocimientos matemáticos básicos de tercer año de la secundaria. Cualquier cosa, si no lo saben aplicar, el jueves lo ven con Sebastián. Y a su vez, para el lunes que viene, me gustaría que trabajen el texto de qué es bueno, qué es mejor de Martínez. Por otro lado, acuérdense que los dos textos que les subí de Vargas Sánchez, un capítulo y un apéndice, no son obligatorios, los tienen como complemento de los capítulos que tienen en el bloque de Gelbronner y Turo que hablan sobre oferta, demanda y elasticidad. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos la clase que viene.